¿Has escuchado hablar de los ETFs, pero todavía no tienes claro qué son y cómo funcionan? ¿Será acaso la forma más adecuada de invertir tu dinero? Quédate que te lo explico. Un ETF, conocido por sus siglas en inglés como Exchange Trade Fund, es básicamente un tipo de fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Similar a una acción, pero con la diferencia de que no estás comprando una empresa, sino varias y al mismo tiempo. Te lo explico mejor. Imagina que estás en Spotify y encuentras un playlist. Bueno, ese playlist viene a ser como un ETF y las canciones dentro de esa lista representan una acción en particular. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las principales características que tiene un ETF. Para comenzar, los ETFs son líquidos, se compran y venden con mayor facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas diariamente, bueno, muchas personas diariamente están tratando de comprar y vender ETFs a mayor volumen, es decir, son activos líquidos. Bueno, otra característica importante que tienen los ETFs es que te brinda una diversificación inmediata. Un ETF invierte en una cesta de acciones o en un índice bursátil en particular, lo que supone un grado de diversificación mayor que comprar una acción en particular. Al hacer esto, el riesgo se reduce. Por ejemplo, puedes encontrar ETFs que inviertan en distintos sectores en una sola compra. Tener un ETF, por ejemplo, que invierta tanto en sector de energía, en sector salud, sector hidrocarburos, tecnologías, muchos sectores, inclusive también ETFs que invierten, por ejemplo, solamente en empresas pequeñas o llamadas también small caps que tienen un grado de crecimiento potencial. También tenemos ETFs que invierten en empresas grandes, empresas ya consolidadas que por lo tanto son también seguras, como por ejemplo tenemos empresas como Apple, empresas como Amazon, Tesla, Google, Microsoft, entre muchas empresas en realidad. Entonces, al acceder a la compra de un ETF, tienes esa ventaja de tener en una sola compra una variedad de empresas de diferentes sectores, lo que al final ayuda a reducir el riesgo. Tercer punto, tenemos la transparencia. Como tú ya sabes, al comprar un ETF, pues puedes ver en qué empresas están invirtiendo en ETF. Cuarto, tienen comisiones y costos limitados. ¿Qué quiere decir? Que los ETFs son más baratos que los fondos tradicionales en términos de costos y comisiones. Es más, inclusive también más baratos que los fondos indexados. Ahora, ¿por qué son más baratos? Porque los ETFs siguen una estrategia llamada estrategia pasiva. ¿Qué quiere decir? Que replican el movimiento, por ejemplo, de un índice en particular, ¿no? Muchos ETFs replican el movimiento del Standard Poor's, que es el índice que agrupa a las mejores 500 empresas de Estados Unidos. También tenemos otros ETFs que, por ejemplo, replican el Nasdaq 100, las 100 empresas tecnológicas. Los hay de distintos tipos, pero en particular la mayoría, no todos, pero la mayoría de ETFs siguen una estrategia pasiva. Entonces, como estaba comentando, los ETFs son más baratos que los fondos tradicionales, que los fondos indexados, que son básicamente fondos a los cuales se invierte a través de un gestor de fondos o un banco y que tienen diferencias bien notorias, ¿no? Los fondos indexados, por ejemplo, no puedes comprar en cualquier momento como lo hace un ETF, sino que puedes comprar únicamente al cierre, además de no tener un control absoluto como lo tienes cuando inviertes en un ETF, por ejemplo. Lo que quiero que sepas es que los ETFs son mucho más competitivos en términos de precio frente a los fondos indexados o también frente a los fondos tradicionales. Por último, tenemos el riesgo de mercado, que es básicamente el riesgo inherente en todo tipo de inversión en general. Un ETF ganará o perderá según lo hagan los activos que conforman ese ETF. Uno de los tipos de ETFs más populares son aquellos que siguen o replican el movimiento de un índice en particular, siendo por ejemplo el Standard Poor's uno de los índices más conocidos y que de seguro lo has tenido que escuchar. El Standard Poor's 500 agrupa las 500 mejores empresas de Estados Unidos, como por ejemplo Tesla, Amazon, Google, Microsoft, entre otras empresas de gran envergadura. Ahora, esto lo convierte en una de las inversiones más confiables a largo plazo, ya que aunque haya caídas momentáneas, la economía tiende a recuperarse y con ello esas grandes empresas.
si tomamos el rendimiento promedio, analizando desde 1926 hasta la fecha de hoy, estamos hablando de que el Standard Poor's ha rendido en promedio anual un 10%. Ahora, si a esto le incluimos las comisiones, estamos hablando de un rendimiento en términos reales del 7%, que sigue siendo mayor a otro tipo de inversiones. Es importante que sepas que tú no puedes invertir directamente en un índice. Un índice es tal cual, un índice, ¿no? Pero sí puedes invertir a través de ETFs que replican justamente aquellos índices. Quiero comenzar primero hablando acerca del ETF BOO. Como bien indica en la descripción, este ETF busca seguir el rendimiento del índice Standard Poor's. Es un ETF que se enfoca en empresas grandes, large cap. Es un ETF enfocado en equity, o sea, acciones, y posee 508 acciones en el fondo. Algunas empresas del Standard Poor's tienen más de una clase de acción en la bolsa. Por ejemplo, Google tiene dos tipos de acciones: acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto. Entonces, es por eso que ves que en este fondo tienes, por ejemplo, 508 acciones, que es distinto a decir a 500 empresas. Este ETF, por ejemplo, tiene como gestor de fondo a Vanguard Group, una empresa realmente prestigiosa, y fue fundado en septiembre del 2010. ¿Qué más tenemos por aquí? Un dato importante es que el volumen promedio en los últimos 10 días transados fue de 7.5 millones, lo cual lo hace un ETF bastante líquido. Y por último, el total de comisiones que tiene este ETF es de 0.03%. Luego tenemos el SPY. De igual forma, busca seguir el rendimiento del Standard Poor's 500. Es un ETF enfocado en large caps, es decir, grandes empresas, equity, acciones, y en este caso, este ETF pues tiene un total de 504 diferentes tipos de acciones. La empresa gestora de fondos para ese ETF es State Street Global Advisor, que también es una empresa muy conocida, muy prestigiosa, y la liquidez que ha tenido en los últimos 10 días, bueno, en promedio, tomando los últimos 10 días, es de 72 millones, que es mucho más líquido inclusive que el ETF anterior. Y por último tenemos las comisiones, que en total suman en un total de 0.09%. Es un poco más caro las comisiones de este ETF. Bueno, por último tenemos al ETF iShares Core, con el ticker IBB. Este ETF de igual forma busca seguir el rendimiento del Standard Poor's. Ya sabemos, large cap, empresas grandes, equity, o sea, acciones, y en ese caso este ETF posee un total de 509 tipos de acciones. La gestora de fondos es la tan conocida BlackRock, y este ETF fue fundado en el 2000. El total, en promedio, en los últimos 10 días, este ETF ha transado un total de 6.7 millones de transacciones. Por último, tenemos las comisiones totales, un total de 0.03%. Si estás pensando en hacer trading, es decir, comprar y vender rápido, lo más seguro es que te convenga usar ETFs como el SPY, que sigue la Standard Poor's 500. ¿Por qué? Porque es súper líquido, se mueve bastante en volumen y las comisiones no duelen tanto si vas a estar comprando y saliendo rápido. Sin embargo, si tu estrategia es de inversión a largo plazo, ahí puede convenirte más el ETF BOO, que también replica la Standard Poor's 500, pero tiene comisiones mucho más bajas. Como lo vas a mantener por años, ese ahorro en costos hace una gran diferencia en el largo plazo. Ahora, ¿es un ETF como el SPY la mejor manera de invertir tu dinero? Bueno, eso depende. Si eres un inversor que sigue una estrategia pasiva, es decir, que prefieres dejar tu dinero trabajando sin estar pendiente del mercado todos los días, entonces invertir en un ETF que replica índices como por ejemplo el Standard Poor's es la mejor opción para ti. Por el contrario, si eres aquellos que disfrutan analizar el mercado, buscar oportunidades, tomar decisiones propias, ya sea haciendo trading o simplemente invirtiendo en compañías con alto potencial de crecimiento, pues quizás la mejor decisión sea diseñar tu propia estrategia para así generar una rentabilidad mayor al promedio anual que puede ofrecerte un ETF, por ejemplo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Chao.